Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kabir Martínez. Hoy tenemos un video nuevo y sí, como lo vieron en el título, tocaremos un tema escabroso: el racismo y el clasismo en la Biblia y la Biblia. Espero que este tema sea de ayuda. Bueno, si tú eres de los que suele empezar a ver el video y no continúa, te recomiendo que te quedes. Este video va a estar muy bueno, igual que muchos que a lo mejor te has perdido. Entonces, los dejo con la intro. Ok, ese tema yo creo que es muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo. Creo que jamás lo hemos dejado de sufrir o de vivir dentro de la iglesia. Y antes de empezar quisiera leerte la definición de racismo, que es ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto, dentro de una comunidad o país. Clasismo: tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores. Las dos son excluyentes y hace una segregación social. Nosotros bíblicamente no podemos hacer eso, aunque muchas veces se permitió. Hubo gobiernos que sostenían un clasismo o un racismo. Recordemos la época de Hitler, recordemos también la época del apartheid en Sudáfrica, recordemos la etapa de Martin Luther King en Estados Unidos, recordemos, sin ir tan lejos, la época de la conquista en México, cuando los nativos indígenas eran considerados no humanos porque decían que no tenían alma, eran tratados como animales, sin ninguna razón que sostuviera esa doctrina o esa ideología, ¿no? Simple y sencillamente por el tono de piel, por el color de los ojos, por el color del cabello, se hace una segregación pensando que una raza es superior a la otra cuando somos simplemente en el origen iguales. No hay ninguna diferencia. Entonces, no sé a qué se deba este pensamiento, pero es algo que está comúnmente siendo ejercido. Incluso hoy en día se habla de la supremacía blanca. Por ejemplo, ¿qué es más fácil para una persona de tez clara, blanco, conseguir un empleo mejor pagado en México que una persona con rasgos indígenas? Sí, tenemos algunos héroes de la patria como Benito Juárez, como José María Morelos, que tienen rasgos muy nativos, pero sin embargo se mantiene una segregación social respecto al pueblo indígena. Pero bueno, no quiero entrar a clases de historia ni profundizar en ese tema. La idea aquí es analizarlo con respecto a la iglesia. Y encontré una parte o una historia bastante interesante y se las voy a leer como está. El pastor William J. Seymour fue de los primeros pastores que combatieron el racismo en Estados Unidos, permitiendo que en sus increíbles reuniones de avivamiento se sentaran por igual blancos, negros, latinos, orientales, para escuchar la palabra de Dios. A pesar del poco tiempo que duró esa congregación en comparación con muchas otras que llevan muchos más años, que han perdurado, o ministerios que duraron más tiempo, el avivamiento de la calle Azusa es un acontecimiento que hasta el día de hoy se recuerda. Si tú quieres saber un poquito más sobre este tema, busca el avivamiento de la calle Azusa en YouTube, en Google, y lo vas a encontrar perfectamente bien. Hoy en día esa casa es un museo. El pastor Seymour, William Seymour, que venía de una cadena de grandes hombres de Dios, que Dios se movía mucho en milagros en sus vidas. Puedes leer el libro Los Generales de Dios, lo recomiendo bastante, el libro 1. En comparación con otros grandes hombres de Dios que se mencionan en ese libro, su tiempo de predicación fue muy corto, aunque fue muy increíble. Algo que se narra en algunos de los tantos videos que vi y de las lecturas que hice, que no leí tanto, pero sí hice varias lecturas en artículos en internet, en el cual se dice que incluso se veía una llama en la iglesia
y los bomberos corrían a querer apagar el fuego. Pensaban que se estaba quemando la iglesia, que era tanto el poder de Dios, la manifestación de su presencia en ese lugar, que los bomberos acudían para querer apagar el incendio y muchas veces se quedaban en la predicación. Hay muchas cosas detrás, hay gente que no lo cree, hay gente que cree que es un mito. Sin embargo, hasta el día de hoy la casa se convirtió en un museo y tú puedes visitarlo en Los Ángeles, en la calle Azusa. Es un fenómeno que marcó la comunidad, que marcó la localidad, y es un reflejo o una evidencia de lo que el poder de Dios puede hacer en una comunidad cuando una persona decide romper los estereotipos que no van dentro de la congregación. Para los años en los que el pastor Seymour ejercía su ministerio, el tema del racismo, de la segregación de la gente negra afroamericana, era tal que había baños para la servidumbre que era de color negro afuera de las casas. Se consideraban como inmundos, como sucios, se consideraban como personas de segunda. No podía convivir un hombre negro o una persona negra con una persona blanca, no podían comer juntos, no podían comer en la misma habitación, no podían incluso viajar en el mismo transporte. Si un chofer negro traía un carro lujoso, podía ser detenido por sospecha de robo. Eran segregados literalmente en todos los sentidos, eran menospreciados, eran sobajados, eran maltratados. Y bueno, el pastor Seymour decidió romper con todo ese estereotipo para que en su iglesia, para que en el momento de la predicación, independientemente del color, raza, lugar de origen que fueran, todos pudieran escuchar la palabra de Dios. Hoy en día en la iglesia seguimos viviendo en parte ciertos clasismos o racismos dentro de la misma iglesia hoy en día. Y esto es muy preocupante porque a final de cuentas parece que no se ha podido avanzar en algunas áreas. Independientemente, no sé si se deba a un mal liderazgo o se deba a falta de educación o simplemente a falta de lectura bíblica, porque a mí me queda claro que leyendo una Biblia puedes entender perfectamente bien que no hay una raza superior o no hay mejores personas. Simple y sencillamente hay buenos y malos. Hay gente que le gusta hacer el bien y hay gente que le gusta hacer el mal. No por eso yo diría que hay mejores o peores, o gente que valga más o que valga menos. No sé si me logro dar a entender. Pero bueno, seguimos viendo en las iglesias grupitos, por ejemplo, este es mi discípulo y no lo puedes tocar. Este es el músico de mi banda y no puede tocar en otra más. Este es mi pastor y no lo voy a prestar. Yo pertenezco a esta congregación o a este ministerio o simple y sencillamente a esta visión y yo no voy a convivir con otros. O sea, se dan esa serie de divisiones, siendo que simple y sencillamente pues no estamos llamados a eso, ¿no? Hay dos grandes segregaciones que se hacen dentro de la iglesia a los mismos creyentes. El primero es el que ha cometido pecado. O sea, la primera segregación que nosotros hacemos es que cuando alguien que se dice cristiano, que se dice creyente, comete un error, lo rechazamos. Automáticamente le llamamos inmundo, le llamamos pecador, lo condenamos al infierno y no le damos una segunda oportunidad. Es algo que se comete constantemente en las iglesias y hoy en día hay muchas congregaciones que están tratando de quitar eso de su mentalidad, de su forma de vida, de su forma de hacer iglesia, pero lamentablemente no son la mayoría. Siempre existe un apartamiento hacia aquel que ha cometido pecado. Yo lo he comentado en muchas ocasiones, cómo a mí me tocó vivirlo. Te decían que simple y sencillamente tenías que apartarte, santificarte y regresar para estar con Dios, que es una incongruencia bastante grande, porque ¿dónde vas a poder ser limpiado si no es cerca de Cristo?
En nadie más podemos encontrar salvación y en nadie más podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. La palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Entonces, si nos alejamos de Él, ¿cómo podremos ser sanados? ¿Cómo podremos ser limpiados? Ahora, cuando la iglesia está cometiendo este tipo de actos, simple y sencillamente refleja algo que no está haciendo bien. Refleja parte del fariseísmo y legalismo que trata de apoderarse hoy en día de la iglesia. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Vamos a Juan 21, 2 al 7. Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, que era de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 seguidores suyos estaban juntos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros vamos contigo. Aquí Jesús ya había muerto. Pedro lo había negado 3 veces. Jesús había pasado el tiempo en la cruz y había resucitado. La falta de Pedro era una falta bastante grande, porque hay que recordar, en una predicación yo lo hablé, Jesús tenía círculos. Voy a dejar la etiquetita para que lo puedas revisar, pero Jesús tenía círculos sociales en los cuales había unos que eran de mucha confianza y se iban extendiendo hasta los de menos confianza, o que no podían tener ninguna incidencia en sus decisiones. Había gente que sus comentarios o sus dudas le podían doler, pero sin embargo había otras que no eran tomados en cuenta y no causaban ningún efecto en el maestro. Pero sin embargo aquí Pedro había mentido, lo había insultado, lo había ofendido, lo había negado. Lo había dejado solo cuando él prometió no hacerlo y supuestamente eran amigos. Entonces, aquí Pedro decide regresar a su vieja vida, decide regresar a la pesca y los demás compañeros fueron con él. Continúa diciendo la Biblia. Entonces fueron y subieron al bote, pero no pescaron nada esa noche. Ya era de mañana cuando vino Jesús y se paró en la orilla. Pero los seguidores no sabían que era él. Entonces Jesús les preguntó: muchachos, ¿tienen pescados? Ellos le contestaron: no. Jesús les dijo: lancen la red al otro lado, al lado derecho de la barca, y encontrarán algunos. Así que la lanzaron, pero no pudieron subirla a la barca porque tenía muchos peces. Entonces el seguidor al que Jesús quería mucho le dijo a Pedro: este es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se vistió, pues se había quitado la ropa para trabajar, y se tiró al agua. En el versículo 12 al 14 leemos lo siguiente. Jesús les dijo: vengan, desayunen. Ninguno de los seguidores se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Jesús fue, tomó el pan y se los repartió. Hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se les apareció a los seguidores después de que se levantó de los muertos. Entonces, simple y sencillamente, Jesús, en lugar de olvidarse de Pedro, de decir: bueno, pues ya regresó a pescar otra vez, que le eche ganas y que le vaya bien, que Dios lo bendiga, no, decide ir por él. Cuando nosotros lo que hacemos es terminar de condenar al pecador. Pedro había fallado. Hay una versión de la Biblia que dice que Pedro empezó a insultar a Jesús, que decía blasfemias contra Jesús. Eso son leperadas, son groserías, y lejos de ser una ofensa hacia el Hijo de Dios, yo quiero pensar que lo que más le dolió a Jesús es que se recibía de parte de un amigo. Cuando has compartido tantos momentos, cuando has compartido tantas situaciones, cuando has compartido 3 años juntos de enseñanzas, de vivencias, entonces Jesús, en lugar de dejar abandonado a Pedro, lo restaura. Más adelante podríamos seguir leyendo que él le pregunta: ¿Pedro, me amas? Y le dice: sí, Señor, yo te amo. Y le da una encomienda. Y le vuelve a preguntar: ¿Pedro, me amas? Y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y le da otra encomienda. Y por 3ª vez le vuelve a preguntar: ¿Pedro, me amas? Y Pedro como que se siente completamente agobiado y dice: tú lo sabes todo, yo no te puedo engañar, yo no te puedo mentir, tú sabes que yo te amo.
Muchos dicen que esto fue un proceso de sanación para Pedro, para olvidar esos 3 cantos del gallo. Fue un momento en el cual Jesús borró ese momento en el que Pedro negaba, para convertirlo en un Pedro, ¿me amas? Otros también que son segregados son aquellos que no piensan igual a los demás. Quisieran que, no sé, voy a poner un ejemplo, espero sea lo suficientemente claro. ¿Cuántos pastores no decían que las redes sociales eran del diablo? Y mírenlos hoy en día, subiendo directos, subiendo predicaciones, llevando a sus congregaciones a través de redes sociales para seguir conectados, para seguir haciendo iglesia. Algo que esta pandemia nos ha venido a demostrar es que muchas cosas no son como nosotros pensábamos. Y a final de cuentas, hemos tenido que aceptar muchas de las cosas que antes rechazamos. Como cuando se hizo con la televisión, cuando se decía que esa caja era del diablo, como se hizo con la radio, como se hizo con la política. Hoy en día muchas cosas nos están ganando la batalla porque nosotros cedimos terreno. Y alguien que piensa diferente es segregado. Alguien que dice, no, yo sí quiero ser actor. No, yo sí quiero ser músico. No, yo sí quiero ser político. Son segregados. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Lucas 6:13 al 16 dice, al amanecer llamó a sus seguidores, eligió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, Judas Iscariote, quien luego se convertiría en el traidor. En el grupo de Jesús había un grupo muy variado. Había pescadores, recaudadores de impuestos, había celotes, que los celotes no es un apellido. Ahorita voy a leer un poquito qué es un celote. Había rateros y Jesús lo sabía. Jesús sabía cuando Judas Iscariote sustraía de la bolsa de Jesús, de los gastos. Y aún así fue llamado. Ahora, el tema de los celotes. Los celotes fueron un movimiento político nacionalista, la fracción más violenta del judaísmo en su época. Se enfrentaron varias veces a otras fracciones como los fariseos y saduceos, a quienes acusaban de tener celo por el dinero. El vocablo celota ha pasado a ser sinónimo en varios idiomas de intransigencia y radicalismo militante. Algunos historiadores los consideran como unos de los primeros grupos guerrilleros de la historia. Serían los talibanes de la época. Y sin embargo Jesús incluye a uno de ellos en su grupo. El mismo Pedro era muy arrebatado, era muy visceral. Juan era un hombre completamente diferente. Era un hombre que le gustaba ser cariñoso, ser apapachado. Muchas veces se escribe de él que se recostaba en el pecho de Jesús, como un niño en el pecho de su madre. Era alguien muy amoroso. Entonces, no podemos segregar a aquellos que no encajan completamente con nosotros. Yo en alguna ocasión lo he dicho en un video acerca de cómo llevarnos bien con nuestro pastor. No siempre tenemos que estar de acuerdo en todo, pero debemos saber que estamos yendo para el mismo lado. Y aunque no estemos de acuerdo, si vamos hacia el mismo rumbo, habrá diferentes estrategias para atraer a la gente a Cristo. Yo entiendo que hay estrategias que no son válidas, pero hay muchas formas en las cuales podemos atraer. Algo que no es bíblico y sin embargo hoy en día todo se hace y todo el mundo lo acepta es la oración de fe. No hay algo en la Biblia que se parezca a una oración de fe. Si acaso aquel versículo que dice que si confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador seremos salvos, pero no es una oración como tal. El llamado al altar tampoco es algo que hiciera Jesús. No es algo que salga de la Biblia. Sin embargo, es una estrategia que se ocupa. Funciona. Se ha tenido que ir cambiando. Algunos lo hacen, algunos ya no, pero hubo un tiempo en el que era algo general, que no podías ir a una congregación y no escucharlo. Entonces, todas las personas
que están cambiando, que están pensando de una manera diferente al resto, tienen algo de parte de Dios que ofrecer. Claro, hay que tener cuidado por los falsos profetas, sí. Ojo, sí. No estoy diciendo que hay que creerle a cualquiera. Hay que tener cuidado. Pero no por tener miedo a un falso profeta vamos a segregar a miembros de nuestra congregación. Ahora, unos pasajes en los cuales Jesús hacía cosas contrarias a los que se esperaba de él. El primero es Lucas 7:38 al 39. Dice, había en el pueblo una mujer de mala vida. Creo que todos hemos escuchado esta historia. Cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, le llevó un frasco de alabastro con perfume en aceite. Se colocó detrás de Jesús llorando a sus pies y empezó a mojarle los pies con sus lágrimas. Lo secó con su cabello, lo besó y lo ungió con el perfume en aceite. Al hacer esto, el fariseo que había invitado a Jesús a comer se dijo a sí mismo, o sea, no lo dijo a los demás, lo pensó. Si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Era una mujer que se prostituía. Dice aquí la Biblia que era una mujer de mala vida. Y en ese entonces, el hecho de que a un hombre de Dios, un fariseo, lo vincularan a una prostituta era socialmente inaceptable. En el caso de Jesús, siendo un rabí, siendo un maestro, pues obviamente también era algo que no era comúnmente visto y mucho menos aceptado. O sea, no era algo que se viera todos los días. Sin embargo, Jesús a esa mujer le da un lugar. Y más adelante habla y le dice, Simón, yo entré a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. Esta mujer no ha dejado de mojar mis pies con sus lágrimas. No me secaste los pies y esta mujer no ha dejado de secarme los pies con sus cabellos. No me pusiste perfume. Sin embargo, esta mujer me ha ungido. Entonces, Jesús reconocía que aquellos que necesitaban de él eran gente que no estaba bien, eran gente que estaba lejos de ser perfecta y era gente que mantenerla lejos no era lo correcto. Tenían que acercarse. En otra ocasión, Marcos 1:40 dice, un leproso se acercó a él, se arrodilló y le suplicó que lo ayudara. El hombre le dijo a Jesús, Señor, si quieres puedes quitarme esta enfermedad. Un leproso era de los escalones sociales más bajos que había. Una persona que cuando pasaba entre la gente tenía que ser anunciado que había un inmundo. Y la gente lo empezaba a señalar y decir inmundo, inmundo, inmundo. Al momento de tener lepra tenían que ser separados de sus familias. Muchas veces se quemaban sus casas, se quemaban sus pertenencias. Se hacía una exclusión social completamente. Había lugares a las afueras de la ciudad reservados para esa gente, para que ellos pudieran vivir ahí. Ya no podían integrarse a la sociedad de una manera normal. La lepra en ese entonces era una enfermedad incurable y representaba una segregación dentro de la sociedad. Entonces Jesús es conmovido y le dijo quiero, y lo sana. Jesús no se apartaba de la gente necesitada, ni en enfermedad, ni en emociones. Ahora, vamos a ver otra parte. Juan 8:1 al 5. Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer fue otra vez al área del templo. Toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Dice la Biblia que Jesús empezó a escribir en tierra. Algunos dicen que empezó a escribir pecados de los que estaban ahí. Yo lo creo muy probable, porque dice la misma Biblia que empezaron a irse poco a poco, desde el más viejo hasta el más joven. Y de repente volteó Jesús y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella contesta, se han ido. Y Jesús, siendo justo, siendo santo, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Jesús daba la misericordia en medio del pecado. Otra persona que podría entrar a la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos visto mujeres que por tener una falda corta, un escote pronunciado, muchos hombres en las puertas, mujeres en las puertas, deciden no dejarlos pasar? Porque no vienen vestidos honradamente para Dios, no vienen presentables para Dios. Al contrario, tendríamos que dejarlos pasar para que empiecen a cambiar su mentalidad y empiecen a recibir la sanidad que necesita su corazón. Esta mujer fue llevada desnuda, no fue llevada con escote y con falda corta, fue llevada desnuda. De una manera descarada, solo tomaron a la mujer y olvidaron al hombre. Olvidaron. Porque dice aquí el pasaje que fue sorprendida en adulterio. ¿Y dónde está la persona que estaba adulterando con ella? No puede adulterar sola. Entonces, de una manera muy tramposa, toman a esta mujer y la presentan desnuda ante Jesús. Si Jesús hubiera sido como muchos de esos que dicen, no, hermana, tápese, tiene que usar falda más larga, esa mujer no hubiera sido sanada, no hubiera sido perdonada en sus pecados. Sin embargo, Jesús no se fijó en su ropa, no se fijó si venía vestida o desnuda, la aceptó, la perdonó y la dejó ir, integrándola al reino. Vamos por otro caso. Este viene en Lucas 8. Yo estoy leyendo versículos salteados, pero prácticamente está desde el versículo 26 hasta el versículo 35 y más adelante. Y dice: arribaron a la tierra de los Gadarenos Jesús y sus discípulos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban a los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y llamaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y con su cabal juicio, y tuvieron miedo. Jesús, lejos de decir: no, este hombre es inmundo, que no me toque, me va a quitar la santidad, lo que hace es liberarlo, sentarse junto a él, vestirlo. Me ha tocado muchas veces ver gente que no quiere tocar a un vagabundo, que no quiere tocar a un borracho, que no quiere tocar a un homosexual, que no quiere tocar a alguien que ha cometido adulterio, que no quiere tocar a alguien que ha fallado porque teme que se le pase ese pecado. Jesús sabía dónde estaba. Jesús sabía dónde estaba parado. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y en medio de tanta necesidad, Jesús permitía que fuera tocado. Este caso no lo puse dentro de los textos bíblicos que escribí, pero sin embargo podemos ver a la mujer del flujo de sangre, una mujer que había sido atormentada por años, con un flujo de sangre en su vagina, tratada como leprosa, como inmunda, y que su última esperanza fue si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo alcanzar a tocar el borde del manto del Maestro, yo sería sana. Y esa fe la orilló a abrirse camino en una multitud. Muy probablemente la gente alrededor de ella sabía quién era
y sabían que al tener contacto con ella quedarían inmundos y que la ley mandaba un proceso de purificación y de alejamiento social, como lo estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Todo aquel que tocara un leproso, una mujer con flujo de sangre o un hombre con flujo de semen tenía que ser apartado a un proceso de purificación y no podía tener contacto con su familia, como lo estamos viviendo hoy en día. En ese tiempo no había FaceTime, no había Messenger, no había conferencias, no había Zoom, no había Google Meet, no había videollamadas, no había Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, para poder tener contacto de lejos. Tenían que ser apartados completamente y esperar que un sacerdote los revisara cada semana. Tener una cuarentena hasta recibir la sanidad y se les quitara esa mancha sobre su vida. Esta mujer se abre paso y toca a Jesús. Jesús podría haberle dicho: no me toques porque voy a ser inmundo, tendré que purificarme, me vas a quitar mi santidad, siendo que Jesús era perfecto. Y cuando esta mujer lo toca, recibe su milagro. Y Jesús empieza a preguntar: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y por ahí un discípulo le dice: pues ¿cómo preguntas quién te tocó? Date cuenta, estás rodeado de mucha gente, todos te aprietan, todos quieren tocarte. Y Jesús dice: no, alguien me tocó porque poder salió de mí. Y esta mujer, con mucho miedo, con mucho temor, se acerca y le dice: fui yo te toqué. Y recalco, Jesús podría haberle reclamado. Jesús habría podido armar un show ahí exigiéndole a esta señora que no lo tocara, que era inmunda. Sin embargo, le recalca: tu fe te ha salvado. ¿Por qué nosotros no queremos ser tocados? ¿Por qué nosotros tenemos miedo de perder la santidad? Somos santos porque Jesús cubre nuestros pecados. Sin embargo, creemos que es nuestra santidad y que nadie nos tiene que tocar, siendo un poco hipócritas, la verdad, porque cuando cometemos pecado no nos preocupamos de eso. Hoy en día nos enfrentamos a un proceso de segregación más todavía. Lejos de los que ya cometen pecado, lejos de los que piensan diferente, lejos de los que quieren entrar a la iglesia y no los dejamos porque no encajan, porque no conocen, porque no sé por qué rayos pensamos que deberían saber lo que sucede dentro de la iglesia si nunca han estado, si son gente que está buscando de Dios. Pero bueno, son incongruencias de la vida. Hoy en día tendremos que hacer una segregación social más si lo aceptamos. Tendremos que volver a abrir los cultos. Probablemente, porque yo en México no he escuchado cuáles son las situaciones. Si alguien lo sabe, corríjame. Pero lo que sí he alcanzado a escuchar es que, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países europeos se restringe la capacidad de la iglesia. No vas a poder permitir que entre una persona con fiebre, no vas a poder permitir que una persona entre enferma, no vas a poder permitir que entre una persona de la tercera edad, no vas a permitir que entre una persona menor de edad, un niño, no vas a poder permitir que entre alguien con tos, no va a haber contacto humano, no se va a poder orar por la gente, no se va a poder convivir dentro del recinto. Tendremos que decir que no pueden pasar los que tosen, los que tienen fiebre, nuestra gente mayor, nuestros niños. Y ponte a pensar, yo en mi caso, tengo 2 niños, 5 y 2 años. ¿Voy a ir a la iglesia sin ellos? En el caso de la iglesia donde yo me congrego, el pastor tiene a su mamá, es una persona de la tercera edad. ¿No va a poder pasar la hermana Blanquita?
Que por cierto, hermana, si ve estos videos le mando un saludo. Una mujer que ha amado a mis hijos como si fueran sus nietos no va a poder entrar a la iglesia porque tendremos que segregar a la congregación. Clasismo, segregación social, segregación en la iglesia, siendo que a Jesús no le importó si eran enfermos, pecadores, rateros, mentirosos. Los recibió todos por igual. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Espero que este video te sea de ayuda. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Se los dije. Estos miércoles iban a estar más pesados. Espero que este video realmente sea de ayuda. Compártelo si crees que a alguien le puede ayudar. Dale un like. Déjame tus comentarios. Yo los quiero saber. Me interesa mucho que la gente participe. Empieza a dejar sus opiniones. Si en algo te puedo ayudar, mándame un mensaje a través de mis redes sociales. Aparecen al final del video, están en la descripción del video. Déjame un comentario y cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente. Chao.